Bien, hermano, les saludo en el nombre del Señor y estoy contento esta mañana porque Dios es bueno, es misericordioso, es bondadoso y porque nos permite poder eh, regocijarnos tanto en la comunión de la iglesia como también en su palabra. Eh, Su palabra, como decía el hermano Antonio, es anhelada por nuestro corazón, por nuestra vida, por nuestra alma. Y esta mañana quisiera yo leer del libro de 1 Corintios capítulo 16, versos 1 al 4. Ya terminando este libro, un libro que ha sido hermoso. No sé cuánto tiempo llevamos estudiando este libro, pero hay tanta enseñanza y tanta riqueza cuando uno se expone a este libro. Así que pedir al Señor nomás que Él nos bendiga. Hoy día solamente vamos a ver el verso 1, porque no alcancé, bueno, podría enseñar hasta el 2, pero yo creo que lo tendría 2 horas aquí. Y no quiero tenerlos tanto. Así que les pido que vayamos a la lectura y luego a orar al Señor. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, oramos y rogamos en esta mañana que tu Santo Espíritu tenga plena libertad de abrir nuestro entendimiento y de aplicar tu palabra en nuestros corazones, Padre. Permítenos entender tu palabra, permíteme a mí exponer tu palabra de manera clara para que el más pequeño de este lugar, el más pequeño de este salón, pueda entenderla de maneras claras para llegar al conocimiento que lleva a la salvación, Padre. Ruego salvación para todos los que estamos aquí y te ruego que tu nombre sea glorificado en nosotros, en cada uno, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús y para tu gloria te lo pido. Amén. Hermano, la resurrección que transforma nuestra mayordomía. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y se basa en el libro de 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 principalmente. Y ya la semana pasada terminamos el capítulo 15 con respecto al tema de la resurrección de entre los muertos. Creo que fue un capítulo hermoso en donde Dios nos orienta nuestra visión hacia donde tiene que estar orientada. Y al llegar al capítulo 16 de 1 Corintios, hermanos, el lector de esta carta, incluyéndonos nosotros también, nosotros los hermanos de allá de la iglesia de Corinto en aquel entonces, podría pensar que el apóstol Pablo desciende abruptamente desde las alturas gloriosas del capítulo 15 hacia un tema demasiado cotidiano y terrenal como es el dinero. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo había expuesto ya una de las doctrinas más majestuosas en toda la Escritura, la doctrina de la resurrección de los muertos, de los creyentes, la transformación del cuerpo, la victoria final sobre la muerte, la consumación gloriosa de la esperanza cristiana. Y Pablo, hermano, ha llevado a la iglesia a contemplar ese día en que dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción y en que la muerte será absorbida en victoria, para pasar a un tema con respecto a las dádivas. Sin embargo, inmediatamente después de esa cumbre doctrinal de la que venimos saliendo del capítulo 15, el apóstol Pablo dice en cuanto a la ofrenda. Es como un golpe. Cuando uno comienza a leer el capítulo 16, uno dice, uy, es un tema tan rutinario, un tema tan pragmático en una iglesia. Y a primera vista, hermano, el cambio parece demasiado drástico, pero en realidad, hermano, este paso no es extraño, ni tampoco es un accidente. Tampoco es una improvisación que el apóstol Pablo hizo para poder seguir llenando esta carta, o le faltaba volcar un punto, entonces no hizo ninguna conexión. Cuando uno estudia con respecto a la predicación, hay algo que se llaman conectores.
Cuando uno pasa de un texto a otro, de una idea a otra, uno tiene que dejar un texto, un párrafo, una idea que sea una conexión hacia el siguiente para dar fluidez al mensaje. El apóstol Pablo no está haciendo aquí, mira, este conector con... No, uno de buenas a primeras uno dice, pero ¿por qué cambia de un tema tan glorioso al tema de las ofrendas? Pareciera drástico a primera vista, pero en realidad, hermano, este paso no es extraño, no es accidental, no es una improvisación, más bien constituye una demostración perfecta de cómo funciona la vida cristiana. Toda visión de la gloria futura tiene como propósito moldear la fidelidad del presente. Toda visión de la gloria futura tiene como propósito moldear la fidelidad presente. Toda contemplación del cielo debe traducirse en una obediencia concreta aquí en la tierra. Y como hemos estado estudiando, hermanos, toda esperanza escatológica, hablando de la resurrección de los creyentes, lo que nos ha relatado el apóstol Pablo en el capítulo 15, debe producir responsabilidad práctica aquí y ahora. De nada sirve que nosotros llenemos nuestra mente de conceptos teológicos, de nada sirve que nosotros entendamos grandes misterios de la Escritura, si no cambiamos aquí nuestra forma de vivir. Y así como la doctrina de la resurrección, hermano, entendida y creída en el corazón de un creyente, provoca una forma de vida de amor y sacrificio personal por el reino de Dios, producto de que su vista a largo plazo está puesta en el reino, en la gloria del reino de Dios y no en las cosas de este mundo. Así también todo aquel a quien Dios ha revelado su palabra vive de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, hermano, ese es precisamente el punto que el apóstol Pablo comienza a abarcar aquí en el capítulo 16. Pablo no presenta la doctrina de la resurrección como una especulación abstracta o como un lujo intelectual, mostrándole su capacidad, sino que la presenta como una verdad que transforma incluso la manera en que un creyente administra su dinero. Y esto, hermano, es una conexión tremenda. Porque un creyente no es creyente sin ser creyente también su billetera. Si el cristiano, hermano, cree de verdad en la gloria venidera, si sabe que este mundo es pasajero, si está convencido de que su herencia está en los cielos, entonces su relación con los bienes materiales no puede seguir siendo la misma. Cambia, transforma. La doctrina de la resurrección, hermano, no solo consuela nuestro corazón sabiendo que algún día vamos a ver a aquellos que perdimos en Cristo y también nosotros vamos a ser resucitados, no solo consuela nuestro corazón, sino que también reordena nuestras prioridades aquí en la vida. Redefine nuestra mayordomía aquí en la vida, en esta tierra, en estos bienes, y corrige nuestra inversión aquí en la vida. Por lo tanto, yo ya sé en lo que debo invertir mi vida. Yo ya sé en lo que es eterno. Ya no voy a seguir perdiendo el tiempo en las cosas que no son eternas. Por eso, hermano, al entrar en 1 Corintios 16, versículos 1 al 4, no estamos cambiando de tema en el sentido real. Seguimos dentro de la misma lógica del Evangelio. El que espera un reino eterno, hermano, debe aprender a vivir como ciudadano de ese reino ahora y en esta tierra. Y una de las evidencias más concretas de esa ciudadanía, hermano, es la manera en que tú administras tus bienes. Es la manera en que tú das. Podría haber tomado cualquier otro ámbito de la vida cristiana el apóstol Pablo. Podría haber tomado quizá el servicio en la iglesia, podría haber tomado quizá el servir a los santos, podría haber tomado la predicación, el hablar en lengua, tantos otros temas. Y él toma la administración de los bienes. Porque tiene real e íntima relación con nuestra vida en el Evangelio. Lo que me lleva al primer punto, hermano, de esta mañana, que es la conexión entre la gloria futura y la responsabilidad presente. Uno de los aspectos más notables de este pasaje, hermano, es precisamente la transición entre el capítulo 15 y el 16, de lo que ya le he estado hablando hace un tiempo, donde Pablo pasa del clímax escatológico del tema a la ofrenda en la iglesia. Pero lejos de ser un cambio frío, como ya hemos visto, un cambio materialista por tratarse de dádivas, eso revela, hermano, un principio fundamentalmente bíblico. El entendimiento de la doctrina de la resurrección futura tiene como fin producir fidelidad en el presente.
Además, una doctrina no se aprende hasta que no produzca un cambio en nuestra vida. Y como dice Charles Spurgeon, que se lo dije la semana pasada, no pensemos nunca que aprendimos una doctrina hasta ver sus frutos en nuestra vida. Hermano, yo me he topado con tantos creyentes que dicen, yo lo sé. Si yo lo sé, y aún con todo ese yo lo sé, tienen sus vidas destruidas. Viven vidas impías. Pero están en sus casas con esa soberbia y ese engreimiento diciendo que conocen toda la Biblia, pero no se ve reflejado en su vida. Hermano, no creas que has aprendido algo si no lo estás viviendo. Y esta verdad, hermano, la vemos, por ejemplo, en la vida de Zaqueo. La historia de Zaqueo es uno de los ejemplos más claros de cómo la verdad del Evangelio produce, hermano, una transformación visible. Vamos a Lucas 19:8 que dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, fíjense, aquí está el cambio, no solo en su corazón, no solo en su mente, no solo en su entendimiento del Evangelio, sino en su vida práctica. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, sabemos que la salvación no es por obras, no porque Zaqueo haya dado todos sus bienes o la gran cantidad de sus bienes a los pobres y al que haya defraudado 4 veces más, fue salvo, sino que esa acción, esa administración, esa mayordomía de sus bienes, hermanos, demuestra que es un salvo. Demostró un cambio absolutamente en su vida y en su relación con los bienes de este mundo. Zaqueo, hermano, era un recaudador corrupto. Zaqueo era corrupto. Sin embargo, cuando Cristo entra en su vida, su comprensión del Evangelio produjo inmediatamente un cambio en su conducta. Y con lo que él más amaba y atesoraba, que eran las riquezas. Nadie, hermano, le obligó a devolver dinero. Jesús no le dijo, tienes que ir y devolver todo lo que has ofendido. No, su nueva comprensión de la gracia lo movió a vivir de manera distinta. Y este es el caso, hermano. La doctrina de la salvación se evidencia en un cambio de conducta. Cambiamos nuestra conducta inmediatamente porque entendemos y porque producimos un fruto de arrepentimiento. Esa es una evidencia clara de que Zaqueo se arrepintió. Es una evidencia clara de que Zaqueo era un hijo de Dios. Tenemos el caso de Zaqueo, pero también tenemos el caso de los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses, que pasaron de la idolatría al servicio a Dios. Y Pablo describe, hermano, esto como el evangelio que produjo un cambio radical en la vida de estos creyentes. 1 Tesalonicenses 1:9-10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a qué? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y escuche bien, ¿dónde estaba su vista puesta ahora de estos hermanos que estaban antes en los ídolos? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para qué? ¿Para vivir una vida parsimoniosa? No, para servir ahora a Cristo. Por lo tanto, hermano, los tesalonicenses no solo aprendieron nuevas ideas acerca de Dios, abandonaron su antigua forma de vida y el Evangelio cambió su adoración, cambió su identidad, cambió su forma de vivir. Aquí vemos que la doctrina verdadera, hermano, produce una nueva dirección en la vida. Tenemos el caso también de la iglesia primitiva, no solo a Zaqueo, no solo los tesalonicenses, sino también la iglesia primitiva. Y vemos que la doctrina también produce una nueva comunidad. Después de recibir la enseñanza apostólica, los creyentes comenzaron a vivir de una manera completamente diferente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuche bien, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Y fíjense que el versículo 44 de Hechos 2 dice, todos los que habían creído estaban, ¿dónde estaban? ¿En sus casas? Juntos. Pero si cada uno tenía su vida, pastor.
Cada uno tenía su casa, pastor. Cada uno tenía su empresa, pastor. Cada uno tenía su negocio, pastor. Sí, lo dejaron todo por estar juntos. Porque el Evangelio los llevó a querer estar juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermano, dicho sea de paso, alguien que no quiere estar reunido con la iglesia de Cristo es alguien que muy posiblemente no sea hijo de Dios. Porque el Evangelio produce perseverar juntos en la doctrina, en la Santa Cena, en la comunión, en la oración. Entonces la doctrina apostólica, hermano, produjo un nuevo estilo de vida. Produjo comunión, esa comunión que usted antes no tenía con este cuerpo, pero que cuando usted llegó a Cristo empezó a tener con este cuerpo. Y hoy día tiene una comunión fluida, libre y deseosa, como decía el hermano Antonio antes de entregar el púlpito, ¿cierto? De estar con los hermanos, de compartir con los hermanos, de alabar con los hermanos, de orar con los hermanos. Cambió su forma de vida, hermano. Ahora era una comunidad, ahora había generosidad, compartían sus bienes, ahora había amor entre creyentes. La enseñanza produjo una vida práctica. Y también tenemos el caso de otro, que es no es el hombre, sino que es el libro de Santiago. El libro de Santiago, hermano, habla de que la verdad no transforma, que la verdad que no transforma no se ha entendido. El propio Nuevo Testamento establece, hermano, el principio de forma muy directa en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedor, no solamente oidor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y fíjense cuál es la religión que a Dios le gusta. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amor a la iglesia de Cristo y santificación. Es decir, hermano, si una persona escucha la verdad, pero no cambia su manera de vivir, en realidad no ha entendido, no ha comprendido verdaderamente la doctrina. Y fíjense, hermanos, que Santiago utiliza esta imagen del espejo. ¿Recuerda usted cuando dice es como un hombre que va y se ve al espejo y considera cómo es y luego se va y se olvida de cómo era? Utiliza esta imagen del espejo para ilustrar, hermano, un contraste fundamental. Quien escucha la palabra sin actuar conforme a ella se asemeja a alguien que observa su rostro en un espejo, pero después de mirarse se va e inmediatamente olvida qué clase de persona es. La Biblia, hermano, es un espejo para nosotros. Nos muestra quiénes somos. Y la comparación funciona en dos niveles. Primero, la Escritura actúa como un espejo espiritual que nos muestra quiénes somos y qué necesitamos cambiar. Sin embargo, el engaño surge de pensar que escuchar la palabra es suficiente, cuando en realidad es solo el comienzo. El oyente que no actúa experimenta un olvido peculiar. Reconoce brevemente su necesidad, pero luego abandona sin transformación alguna. Y esto, hermano, nos lleva a muchos creyentes que van el domingo a misa, que vienen a las iglesias, se sientan y escuchan la palabra, pero luego se van y no hay ningún cambio en sus vidas. Eso es semejante a un hombre que mira en un espejo su rostro y luego se va y se olvida. Santiago, hermano, contrasta esto con una respuesta diferente. Mirar en el espejo de la palabra de Dios implica una obligación. Uno debe observar atentamente la ley perfecta de la libertad y la atención sostenida junto con una respuesta rápida. Hermano, eso es la clave para obtener fuerza espiritual y para madurar en la fe. La diferencia, hermano, no radica en el acto de mirar el espejo. Todos estamos mirando el espejo de la palabra de Dios. Todos estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, domingo tras domingo. Pero si tú te vas
y no consideras lo que la palabra de Dios mostró en ti y no haces el cambio en tu vida, entonces de nada sirve. Hermano, un creyente no es creyente por venir a la iglesia, sentarse una hora a escuchar un mensaje. Un creyente es creyente cuando escucha ese mensaje, ve su rostro en el espejo, cómo está, y dice, debo cambiar. Y debo tomar acción sobre esto que Dios me está mostrando en mi vida. Entonces, si yo antes pecaba, hoy día no peco. Si yo antes fumaba, hoy día no fumo. Para la gloria de Dios, porque mi rostro está sucio, inmundo. Pero muchos por ahí piensan que ir a la iglesia es ir a escuchar solamente. Y en la semana hago lo que yo quiera, digo garabatos, hablo sandeces, hablo inmoralidad, vivo en inmoralidad. Pero si a Dios le interesa solamente que estemos el domingo en la iglesia, vamos, cumplamos y listo, se acabó. Hermano, esta mañana yo me miré en el espejo y dije, tu barba está larga, tienes que recortarla. Y la tuve que recortar. Imagínense, me miro en el espejo y digo, oh, estoy pelucón, barbón, estoy sucio. Pero me voy, me presento ante ustedes. ¿No hacen eso muchos creyentes, hermano? Y llegan a la iglesia cada domingo, inmundos, sus barbas largas, sus pelos despeinados, su piel sucia, su aroma que hiede. Pero piensan que por venir a mirarse al espejo es suficiente. No es suficiente. Si no hay acción en tu vida, si no hay decisión, si no hay cambios de verdad, entonces eres igual que este hombre que menciona Santiago. Mira su rostro y ve en la palabra de Dios su rostro, pero se va y se olvida cómo era. Y nuestro corazón se va endureciendo. Y ya después la palabra no me llega. Ya después Dios no me habla, claramente porque tú cerraste tu corazón a Dios. Porque Dios no le va a hablar a un incrédulo. Dios no le va a hablar a un rebelde. Porque tú puedes estar sentado aquí esta mañana, pero ser un rebelde de corazón ante Dios. Pregúntate qué Dios te habló la semana pasada. ¿Qué cambios hiciste en tu vida? Y compáralo. ¿De qué sirve, hermano, una doctrina? Aquí, si no se vive en la vida día a día. Como les dije la semana pasada o hace 2 semanas, hermano, yo puedo decir que amo a mis hijos, pero si yo no salgo de mi casa a trabajar y buscar el sustento, eso no es amor. Eso es un sentimiento. Entonces la metáfora del espejo, hermano, enfatiza que la comunidad debe ser hacedora de la palabra, no solo oidora de la palabra. Quien solo escucha la palabra se engaña a sí mismo y nunca verán la justicia. Mientras que quienes escuchan y actúan y deciden, ellos persiguen la justicia de Dios y la van a encontrar. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué estás buscando día a día, semana a semana en esta iglesia? Hermano, hay muchos que han venido por años a esta iglesia, se han visto inmundo domingo a domingo y no hacen ni un cambio y después salen alegando que nunca cumplen la norma. ¿Y por qué no cumplen la norma? Porque no santifican sus vidas, porque no deciden, porque son oidores olvidadizos, porque son aquel hombre que se mira en el espejo y se va y se olvida cómo es y en la semana hace pecado. Después llega la otra semana con la barba más larga, el pelo más desordenado, el pelo más sucio, la tez más sucia, su cuerpo más hediondo, para mirarse de nuevo al espejo y decir, oh, no calzo, no cumplo la norma. Ve y anda a esa agua y lávate. Corta tu cabello, límpiate, santifícate, esfuérzate en la gracia y vas a encontrar la justicia. Búscala. ¿O creen que Dios nos la va a dar así, gratuitamente? Ese es el engaño que han tenido muchos en esta iglesia, hermanos. Piensan que venir a la iglesia a escuchar es suficiente. No es suficiente. Tú necesitas esforzarte en la gracia. Tú necesitas lavar tu vida, lavar tu corazón, limpiar tu corazón, tomar decisiones de fe en tu vida.
La Biblia dice, ya el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje en lo que es bueno para que tenga que compartir con el que pase de necesidad. La solución no es dejar de robar. La solución es trabajar y tener que dar. La solución es dar completamente. Pedro, hermano, expresa esta misma lógica en 2 de Pedro 3. Después de hablar del día del Señor, de la disolución de los elementos, de la expectativa de los cielos nuevos y tierra nueva, él hace una pregunta profundamente ética. 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, te hago una pregunta. Voy a poner un ejemplo. ¿No viniste al culto hoy día porque tenías que trabajar en tu casa? ¿No viniste al culto hoy día porque tenías que trabajar en tu trabajo? Ese trabajo y esa casa que van a ser quemados y disueltos y que no van a existir eternamente. Es que tengo que estudiar para la universidad, pastor. Esa carrera que en el cielo no vale nada. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que lo material, hermano, es perecedero? Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Hermano, no es una pregunta, es una exclamación que hace el autor aquí. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo debes andar tú si todo va a ser destruido? ¿No te das cuenta? En otras palabras, el autor está diciendo, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué importa, hermano, el mundo? ¿Qué importa las cosas? ¿Qué importa esa casa? ¿Qué importa ese auto? ¿Qué importa ese trabajo? Si todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no voy a vivir yo en una santa y piadosa manera? Pero hoy día tenemos a hombres y mujeres en las iglesias que vienen a la iglesia a mirarse en un espejo, irse y olvidar su forma y su pecado y su inmundicia que le ha revelado la palabra de Dios domingo a domingo, y más encima darle un valor eterno a cosas que no son eternas. ¿Cuántas mamás han dejado a sus hijos en casa, en manos de otra mujer por ganar más dinero que va a ser quemado? ¿Cuántas mujeres hoy día no están cuidando a sus hijos y enseñándoles solo por tener más bienes materiales que van a ser quemados? Y yo te pregunto a ti, el alma de tu hijo, que tú puedes en gracia enseñar la verdad, el evangelio y la palabra de Dios para que él sea salvo un día. Como le dice Pablo a Timoteo, esa enseñanza que te llevó a la salvación de tu abuela y tu madre. Tú menosprecias eso por ganar un sueldo más en la casa. Es que, pastor, queremos cambiar el auto por un auto. Es que, pastor, queremos cambiarnos de casa por una casa. Es que, pastor, el barrio en que yo vivo. ¿Y no te das cuenta que el Señor Jesús obedeció a Dios en el desierto y que Adán desobedeció a Dios en el paraíso? ¿Cuántos se han olvidado de Dios porque hoy día están llenos de riquezas? El cual, codiciando algunos, hablando del dinero, el amor al dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe, se perdieron, porque pusieron su vista en las cosas, en el dinero, en los recursos. Hermano, la exclamación que hace Pedro es, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a vivir de manera santa, piadosa? Hermano, la doctrina del futuro no está diseñada para alimentar la curiosidad carnal del teólogo que hay en nosotros, sino para formar un pueblo santo para Dios, para poner la vista en las cosas eternas, no en las cosas de este mundo. No importa si tú estás cansado, no importa, porque un día vas a ser resucitado en un cuerpo glorioso sin cansancio. No importa si estás enfermo, porque Dios te va a resucitar con un cuerpo glorificado, ya no más enfermo.
Muchos yo he escuchado decir, no, yo no quiero servir al Señor, yo no quiero enseñar. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, porque peco todos los días. ¿Y qué importa eso? Arrodíllate y pide perdón a Dios y vive en santidad, esfuérzate en la gracia y sirve a tu Señor y anda y proclama. Si la necesidad es mayor, pero mi comodidad es mayor. Yo no quiero cambiar, yo no quiero regenerar mi vida. Perdón, yo no quiero santificar mi vida, porque la regeneración la hace Dios a través de su Santo Espíritu. Yo no quiero santificar mi vida, yo no quiero forzarme. Yo no quiero ver en ese espejo y hacer los cambios que debo hacer domingo a domingo. No, yo quiero vivir en la inmundicia. Déjame decirte que Dios en algún momento te va a desechar. Ya no te va a hablar más. Y luego vas a decir, ya no soy edificado en esta iglesia, como dicen muchos. Dios ya no me habla. Hermano, lo mismo ocurre aquí. La verdad de la resurrección debe impactar la forma en que el creyente vive, la forma en que el creyente administra sus bienes y la forma en que el creyente da. Si este cuerpo será transformado, si este mundo no es nuestro destino final, si toda posesión terrenal es temporal, entonces, hermano, no tiene sentido vivir esclavizados a lo material. Jesús lo enseñó en Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y roban y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, en pandemia nuestro tesoro estaba en nuestro cuerpo, porque no queríamos ser contaminados ni contagiados. Pero usted sabe que hubieron iglesias que no cerraron sus puertas. Hubieron iglesias que no dejaron de adorar a Dios contra toda ley. Pero nosotros estábamos atesorando nuestro cuerpo. Es que si nos morimos, pastor, bueno, hoy día, hermano, yo miro de tan diferente como miraba aquel entonces. Hermano, no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque donde está el tesoro, allí está también el corazón. Yo no creo que usted vaya a mi casa a guardar su dinero. Yo creo que usted va a guardar su dinero en su casa, porque ahí está su corazón. En otras palabras, hermano, Pablo está mostrando que la esperanza futura redefine la inversión presente. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? El cristiano, hermano, no puede afirmar que espera el cielo mientras vive como si la tierra fuera su hogar permanente. Muchos pueden creer que son creyentes, pero su vida demuestra lo contrario, porque están tan apegados a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo definen sus decisiones. Entonces, dar, hermano, es un acto de fe. Y no solo un acto de fe. Pablo, al unirlo con 1 Corintios 15, está enseñándonos que es un acto de fe escatológico o escatológica. Es un acto de fe en el tiempo que viene. Es la evidencia de que el corazón ha entendido que lo eterno vale más que lo temporal. Lo que me lleva al segundo punto de esta mañana, que es el trasfondo histórico de la ofrenda para los santos. Y esto es un contexto histórico de lo que estaba pasando en aquel entonces. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense que él parte diciendo en cuanto a. Introduce aquí una nueva respuesta ante una serie de consultas que se le hizo en un momento, y esa fórmula que él usa en cuanto a es la misma que utilizó en el capítulo 7, verso 1, en el verso 25, en el capítulo 8, verso 1, en el capítulo 12, verso 1, y en el capítulo 16, verso 2 inclusive. Y aunque no tenemos aquí hoy día la pregunta original que le hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto,
La respuesta deja claro que se trataba de la forma de realizar la colecta que el apóstol Pablo estaba promoviendo para los creyentes necesitados de la iglesia de Jerusalén. Esa colecta para los santos, por eso habla, en verso, vuelvo a leer, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esa ofrenda, en realidad, desde el griego original, es la palabra logía, que significa colecta. Es una contribución recogida con un propósito concreto. Y en este caso, hermano, el destino eran los santos, es decir, los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, hermano, ejercía un papel muy importante y de referencia en muchas iglesias que habían surgido del mundo gentil. Recuerden que la iglesia de Jerusalén era mayormente judía, ¿cierto? Es decir, era una iglesia judía y estaban los apóstoles, ¿cierto? Era como la casa madre, la casa matriz, era como el lugar de referencia, la iglesia de Jerusalén. Entonces ejercía un papel de referencia sobre muchas de las iglesias que habían salido del mundo gentil. Y como puede verse en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ahí están subiendo, porque Jerusalén quedaba en la altura. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, escuche bien, de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjense, los gentiles yendo a visitar a los hermanos judíos a la iglesia de Jerusalén. Más adelante, en el capítulo 18, verso 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Nuevamente usa esa palabra, subió, porque fue a Jerusalén. ¿Entiende? En el capítulo 21 de Hechos, verso 17, también dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Se da cuenta? Entonces ellos tenían una relación entre iglesias gentiles y la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia judía. Sin embargo, hermano, no existe ninguna evidencia bíblica de que la iglesia de Jerusalén haya impuesto algún tributo obligatorio sobre las iglesias gentiles. Por lo tanto, esta colecta no era una imposición de los apóstoles. Este impuesto, hermano, ocurría en el templo, que los judíos debían pagar anualmente, como aparece en la Escritura. Más bien, Pablo les está enseñando a sus hermanos de las iglesias gentiles, dentro de ellos los corintios, de los que estamos hablando, les enseñó a compartir de manera voluntaria y con gozo de sus bienes materiales con los santos de la iglesia judía de Jerusalén. ¿En reconocimiento de qué? En reconocimiento, hermano, de la deuda espiritual que tenían con ellos. ¿Y por qué les digo esto? Porque Romanos capítulo 15, verso 26, dice el apóstol, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues, escuche bien, les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Cómo no voy a participar, a compartir con mis hermanos judíos de bienes materiales cuando ellos me han compartido bienes espirituales? Es la misma lógica que se usa en la ofrenda que se le da a los ancianos en una iglesia. ¿Cómo no compartir un bien material por la bendición espiritual que ha traído a mi vida? Entonces, hermanos, se trata, por lo tanto, de un acto de beneficencia. En la iglesia de Jerusalén había hermanos pobres. Era un acto de solidaridad. Era un acto de comunión fraterna entre iglesias hermanas. Por lo tanto, la ayuda material a otros creyentes, hermano, constituye, escuche bien, una manifestación visible y práctica de la comunión cristiana. Si Dios da recursos a sus hijos para que puedan compartir con los necesitados, como enseña Efesios 4:28,
el que hurtaba, no hurte más. Y no llega hasta ahí el mandamiento. Sí, yo hurtaba antes, pero ahora ya no lo hago. Estoy reformado. No. La reformación es cuando tú, si no trabaje y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La restauración de una vida, ¿se da cuenta? No es el cese de hacer pecado. Es el comienzo de dar gracia y dádivas. Yo robaba, pero ahora no robo. Ahora trabajo y tengo que compartir para poder dar. Antes quitaba, hoy día doy. Hermano, el amor de Dios se expresa concretamente en el amor al hermano necesitado. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, tú lo viste y dice, y cierras contra él su corazón. Escucha, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor, hermano, no se dice solo con la boca. El amor se practica con los hechos. Yo amo la iglesia del Señor. Sí, ¿cuánto estás haciendo por ella? Quizás no estás haciendo cosas físicas, pero sí algo que puedes hacer por la iglesia es orar por ella. Todos los días. Orar por tu pastor. Orar por el diácono. Orar por los hermanos. Estar dispuesto y presente para cualquier necesidad. Estar pendiente de tus hermanos. Si alguno tiene el zapato roto, si alguno tiene la camisa descosida, si alguno no tiene que comer en casa. Para eso están los diáconos. Recuerden, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante en este mismo tema, pero los hermanos llevaban las ofrendas a los pies de los apóstoles y los apóstoles, ¿qué hacían? Las administraban. Hermano, esa familia necesita, este hermano está necesitado, tome, lleva para allá. Y ellos dicen, no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra, es decir, la oración y el estudio de la palabra, para administrar las ofrendas. Por lo tanto, escojan ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo que puedan hacer esta labor. Servir mesas. Por lo tanto, los diáconos, hermanos, no son aquellos que administran, prender o apagar un equipo, no son aquellos que abren o cierran un local, son aquellos que aman a la iglesia a través de la ofrenda, del darse, del preocuparse de cada hermano. Porque el pastor o los pastores deben estar arrodillados orando y estudiando la Escritura, escudriñando la Escritura para tener alimento que dar a la iglesia. Pero muchos dicen el pastor no tiene amor. ¿Por qué? Porque no visita, porque no va. Bueno, si usted me invita, yo voy, hermano. Dígame el día y la hora y yo voy a su casa. Pero yo no voy a ir a meterme en las casas cuando tengo mucho que estudiar. Y tengo mucho también por lo que orar. La pobreza que había en el mundo antiguo, hermano, no era la pobreza que hoy día vemos en nuestra sociedad. La pobreza del mundo antiguo era severa. No era una pobreza relativa, como muchas veces ocurre en nuestra sociedad moderna, sino que era una privación real y profunda de las necesidades básicas. Hoy día nosotros decimos, no, estoy pobre como un perro. ¿Por qué? Porque no tengo plata para echarle benzina al auto. Hermano, eso no es pobreza. Eso no es pobreza. En aquel contexto, hermano, tanto griegos como judíos, debido a la pobreza que había en el tiempo, desarrollaron mecanismos para atender a los necesitados. Entre los griegos existían asociaciones que otorgaban préstamos sin intereses, es decir, préstamos a beneficencia, y ayudas a quienes estaban en gran necesidad. Y entre los judíos, hermano, las sinagogas contaban con oficiales que administraban fondos para el bienestar de los pobres. De hecho, parte del impuesto del diezmo era para los pobres. Por lo tanto, hermanos, si el mundo pagano y el judaísmo
ya practicaban algún tipo de asistencia social, la iglesia de Cristo no podía ser menos. Si iba a sostener a su testimonio en amor, debía manifestarlo concretamente con dádivas. Fíjense que había un compromiso también del apóstol Pablo, compromiso que también Pedro le recalca a Pablo. Pablo, hermano, no improvisó en este ministerio. Nos dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, es buena idea, vamos a empezar a recaudar ofrenda para los hermanos porque los amamos. Según Gálatas capítulo 2, versos 9 al 10, cuando Jacobo, Cefas y Juan reconocieron la gracia que había sido dada a Pablo y a Bernabé para ir a los gentiles, le pidieron solo una cosa en particular. ¿Cuál fue? Que se acordaran de los pobres. Que se acordaran de los pobres. Gracias, hermano. Lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer. Imagínense cuando él les cuenta, cuando van a contarle todas las bendiciones, le dicen, solamente te pedimos una cosa. Acuérdate de nuestros hermanos pobres. Acuérdate de nuestros hermanos pobres. De manera, hermano, que la colecta de 1 Corintios 16 no es un detalle secundario, sino es parte integral del ministerio apostólico del apóstol Pablo y de los otros apóstoles. Una preocupación constante que el apóstol Pablo tenía. La predicación del Evangelio, hermano, no estaba desconectada del amor práctico hacia los santos necesitados de la iglesia. Ahora, ¿por qué habían tantos pobres en Jerusalén? Hay varias razones. La enseñanza nos muestra varias razones probables. Primero, Jerusalén era una ciudad empobrecida. Si bien Jerusalén había sido una ciudad gloriosa en los tiempos de Salomón, en el tiempo del Nuevo Testamento, hermano, no era una ciudad rica. Además, estaba sobrepoblada, especialmente durante las fiestas, lo que agotaba todos los recursos. Además, los creyentes sufrían persecución. Recuerden, hermano, que los cristianos judíos que confesaron a Jesús como Mesías eran marginados. Y esa persecución implicaba la pérdida de oportunidades laborales, el rechazo social, la exclusión de canales normales de ayuda. Si había un canal normal en la iglesia en los judíos, ellos eran excluidos, ya no los ayudaban más porque eran traidores. ¿Se da cuenta? Entonces la fe en Cristo tenía costos materiales reales para estos hermanos. Perdían sus trabajos, eran marginados, ya no los asistían. Y muchos hermanos, judíos cristianos debieron abandonar sus hogares y sus trabajos, sus medios para subsistir. Y a esto se le suma el hambre que había en ese tiempo. Hechos 11:27 habla de ese hambre. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efectivo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Se da cuenta? Esa hambre, esa necesidad tocó a los hermanos que estaban en Judea. Por lo tanto, habían hermanos en necesidad. No solo eran rechazados, no solo habían perdido su trabajo, no solo eran marginados, ya no los asistían, sino que además había un hambre generalizada. Por lo tanto, se les debía ayudar. Y fíjense un detalle en el verso 30. Dice, enviándolo a ¿quiénes? Es que la iglesia administra No, son los ancianos. Los ancianos, nuevamente. Es decir, los diáconos son una extensión de las manos de los ancianos. Son la ayuda que los ancianos necesitan para amar la iglesia a través de la administración de los bienes materiales. Entonces la iglesia primitiva también, como otra razón, absorbió muchos peregrinos convertidos. Recuerden, hermano, cuando vieron miles de convertidos y que quedaron ahí. También en Pentecostés, en los días posteriores a Pentecostés, muchos visitantes de otras regiones creyeron en Cristo y permanecieron en Jerusalén, dejaron todo por el Señor. Y esto produjo, hermano, una presión inmediata sobre los recursos de la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, hermano, nos muestran cómo compartían sus bienes y aún vendían sus propiedades. ¿Para qué? ¿Para hacer una comunidad chora? ¿Para comprarse un terreno y vivir en parcelitas cada uno? ¿Para salir de vacaciones juntos?
No, porque había necesidad, porque había pobreza. Entonces yo tenía un auto y lo vendí para dar a mis hermanos. Yo tenía un terreno, lo vendí para dar a mis hermanos. Por lo demás, muchos dejaron todo. ¿Saben por qué? Porque esperaban que Jesús volviera pronto. Ellos creían que iba a volver pronto. Y es posible, hermano, bueno, como les dije, esperaran el retorno inmediato de Cristo y hayan considerado innecesario retener sus bienes temporales. Perdieron sus casas, perdieron su trabajo, perdieron sus bienes. Y además aquellos que compartieron sus bienes vendiéndolo también lo hicieron porque esperaban a Cristo de vuelta. Lo que me hace pensar en algo, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos esperando que hoy día venga Cristo? ¿Qué importa que tenga este bien material si al final Jesús viene hoy día? O quizás viene mañana. Pero este malentendido escatológico, aún aunque sea motivado por amor, podía traer consecuencias negativas. Por un lado, podía traer egoísmo e hipocresía, como fue el caso de Ananías y Zafiras en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11, cuando ellos vendieron y mintieron al Espíritu Santo por el precio de la heredad sin tener necesidad. Por otro lado, la indolencia en que algunos rehusaban trabajar y vivían a costa de los demás, como Pablo reprende en 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12. Si alguno quiere trabajar, si no quiere trabajar, tampoco coma. No, es que estos hermanos están esperando la venida del Señor. Ese extremo, hermano, se puede dar en los días de hoy. No, yo no trabajo porque en realidad la iglesia me mantiene. Hubo hambre en la región, como vimos. Pero también, hermano, esto tiene una dimensión teológica. La colecta, hermano, no era solamente un acto de asistencia social, no era un departamento de asistencia social de la iglesia, sino también tenía una profunda dimensión teológica y eclesiológica. Pablo entendía que en Cristo el muro de separación entre judíos y gentiles había sido derribado, y esa verdad, hermano, es la que proclama con claridad en Efesios capítulo 2. Pero esa realidad no debía quedar acá, no debía quedar en los libros, no debía quedar en las cartas, sino que debía ser expresada en la vida real de la iglesia. Es por eso que anima a sus hermanos a hacer una colecta para amar a sus hermanos judíos. La iglesia de Jerusalén, hermano, era predominantemente judía y las iglesias de Macedonia, Acaya, Galacia y Asia Menor eran mayoritariamente gentiles. Por lo tanto, era un acto de amor el hacer ofrendas para sus hermanos cristianos judíos. Históricamente, hermanos, sabemos nosotros que entre judíos y cristianos y gentiles había una enemistad, había una distancia, había una sospecha, había una rivalidad. Pero Pablo ya obviamente enseñaba y creía que esa rivalidad ya no existía más. En Romanos 15, 25 al 27... escrito después por el apóstol Pablo, él explica que los gentiles eran deudores de los judíos en un sentido espiritual, como ya lo leí hace un rato. Porque la salvación vino de los judíos en el sentido de la revelación de Dios, y las promesas y el Mesías y la historia redentora llegaron a través de Israel. Por lo tanto, si los gentiles habían participado de bienes espirituales provenientes de los judíos, era apropiado que ministraran a los creyentes judíos con bienes materiales. La ofrenda entonces, hermano, era también una expresión de gratitud espiritual, una declaración de amor y de manifestación visible de la comunión cristiana. No es casualidad que Pablo llamara a esta ofrenda koinonía. En otros pasajes, hermano, el apóstol Pablo del griego se traduce, el griego es la palabra koinonía, porque compartir recursos materiales era y es una forma concreta de comunión. ¿Por qué usted cree, hermano, que nosotros practicamos el dar ofrendas en la iglesia? ¿Usted cree que es para pagar cuentas? Aparte, sí. ¿Pero es porque se le ocurrió al pastor las ofrendas? ¿Es porque se le ocurrió al pastor las dádivas? ¿O es porque es un mandamiento apostólico? Es una representación del amor que nosotros tenemos al reino de Cristo. En 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, escuche bien, de participar en este servicio para los santos. En el contexto del dar, esa palabra participar es koinonía.
participar del dar a los santos. Coinonía. 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración, y esa palabra administración es diaconía, de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberación de vuestra contribución. Esa palabra es coinonía, para ellos y para todos. Hablando del dar. En Filipenses 4:15 también dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, coinonía, conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Nuevamente usando la palabra coinonía para el dar. Entonces la comunión cristiana, hermanos, la iglesia primitiva, incluía el compartir bienes materiales. Y lo vemos en Hechos 2:42 cuando dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad. La coinonía, hermano, no era meramente afectiva. La coinonía no era solamente venir a la iglesia y abrazar al hermano y decirle cómo está, hermano, listo, se acabó, no te veo nunca más, no comparto nunca más. No, la coinonía era una expresión material concreta en dádivas. Cada día que se reunían, ellos llevaban dádivas. Y más adelante vamos a ver en 1 Corintios 16 que él dice, ponga aparte algo. Es decir, no lo haga en la iglesia, háganlo en su casa. Este día voy a dar esto para el Señor. Y aquí hay unos principios apostólicos, hermanos, que hoy día vamos a ver uno o dos, creo, pero no más. Y el primer principio, hermano, es el propósito de la ofrenda. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda. La ofrenda. Él habla de la ofrenda como algo ya conocido. Y ese uso del artículo en la expresión la ofrenda sugiere que se trata de una colecta que ya conocían los hermanos corintios y probablemente el apóstol Pablo ya les había hablado de ella por carta o a través de colaboradores que envió como Timoteo y Tito. Y por eso, hermano, la pregunta de la iglesia no sería sobre si debían ayudar o no debíamos ayudar. Apóstol, ¿debemos nosotros recolectar ofrenda para los hermanos de Jerusalén? No, hermano, la pregunta de ellos era cómo debían proceder para reunir y entregar esa contribución. La duda no estaba en si tenían que dar, porque eso lo tenían claro. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos. Y esa expresión, hermano, es decisiva. El propósito inmediato de la ofrenda es para el sostenimiento de los creyentes necesitados. Y a partir de eso se desprende un principio que es permanente hasta el día de hoy. La ofrenda cristiana tiene como propósito principal apoyar la obra de Dios y por medio de su iglesia. La iglesia, hermano, da para sostener a su propia gente. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 6. La iglesia aparece atendiendo a sus miembros necesitados, compartiendo bienes, distribuyendo alimentos, cuidando a las viudas. La comunidad cristiana no era una asociación, no era un seminario en donde se les enseñaba doctrina. Era una familia espiritual en la que los necesitados eran asumidos por todos. Y esto, hermano, no significa que la iglesia no debe hacer bien a los de afuera. El apóstol Pablo lo dice claramente en Gálatas capítulo 6, verso 10, cuando dice, y mayormente a los de la familia de la fe. El orden es importante. El amor cristiano se extiende a todos, pero tiene una responsabilidad prioritaria hacia el pueblo de Dios. Debes partir por casa. Es lo mismo que si yo estuviese preocupado del mantenimiento de los hijos de mi vecino, teniendo a mis hijos sin mantenimiento en mi casa. El orden es importante. La iglesia da para sostener la vida espiritual del cuerpo. La iglesia da para sostener a sus líderes. Así lo vimos en 1 Corintios 9, cuando el apóstol Pablo les dice, ¿acaso el buey no puede comer de lo trabajado? ¿Acaso quien apacienta un rebaño no puede beber de su leche? ¿Acaso quien vive de la oveja no puede comer de su lana?
Además, 1 Timoteo 5:17 enseña que los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. Y esa palabra honor es la palabra timé, que significa valor. Lo que quiere decir dinero pagado o un pago que es dignamente ganado y pagado, como quien se le paga por algo que sea honroso pagarle bien. Como por ejemplo, cuando tú contratas a tu padre para un trabajo. Te hago una pregunta. Si tú tuvieses que contratar a tu papá que está sin trabajo, ¿cuánto le pagarías a él? Lo justo nomás, po. ¿Le pagaría el mínimo? ¿Le pagarías el mínimo a tu padre? Yo le pagaría un monto que para él sea honroso. Por eso dice doble honor, doble paga. Me partiría el corazón tener que contratar a mi papá para que trabaje en mi parcela. Y si lo tuviese que hacer, procuraría pagarle bien, porque él es un hombre honorable para mí, porque yo quiero honrarlo con esa paga. Tampoco esperaría que pasara hasta el 15 del mes para pagarle. No, trataría de pagarle antes, porque es honroso. El principio es claro, hermano. La iglesia debe sostener tanto a los necesitados de su pueblo como a aquellos que le sirven en la palabra y en el liderazgo. No se trata de mercantilizar el ministerio, sino de reconocer el diseño de Dios de quienes trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. El ejemplo de las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo lo cita acá en el versículo 1. Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y Pablo menciona a las iglesias de Galacia como modelo, y estas incluyen probablemente las congregaciones fundadas durante el primer viaje misionero, como son la iglesia de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Lucas también menciona inclusive a Gallo y a Derbe y Timoteo de Listra, que acompañaron a Pablo hacia Jerusalén en Hechos 20 y 24, lo que refuerza la idea de que estas iglesias participaron activamente en la colecta para los santos de la iglesia de Jerusalén. Pablo ordena entonces, hermano, que los corintios hagan lo mismo. No se trataba de una sugerencia esporádica, sino que se trataba de una instrucción apostólica para que cuiden de los santos de Jerusalén golpeados por la pobreza. Hermanos, al llegar al final de este pasaje, entendemos que Pablo no cambió de tema cuando pasó de la resurrección a la ofrenda. En realidad estaba mostrando que la doctrina de la resurrección debe transformar la manera en que vivimos hoy. Si verdaderamente creemos que Cristo resucitó, si realmente creemos que nuestros cuerpos serán glorificados y que nuestro hogar final no está en este mundo, entonces, hermanos amados, nuestras prioridades no pueden seguir siendo las mismas. La esperanza del cielo redefine nuestra relación con las cosas materiales de esta tierra. Y por eso la ofrenda cristiana, hermano, no es simplemente un tema financiero, sino que es una declaración de fe. Cuando usted viene a depositar su ofrenda al alfolí, usted dice: Señor, yo en ti confío. Señor, yo te amo y amo tu iglesia. Entrego esta ofrenda a los ancianos de esta iglesia para que sea administrada para el bien de la iglesia. Cada vez que un creyente aparta algo, como dice el verso 2, que lo vamos a ver la próxima semana, según haya prosperado, está diciendo con sus oraciones que su tesoro no está en este mundo, sino que está en el reino de Dios. Es que me quedan solo 10,000 pesos y voy a dar 5. Me queda una semana que vivir. Bueno, Dios proveerá. Porque para mí, mi reino está allá, no acá. ¿Voy a ser 5,000 pesos más pobre? No, mi hermano. Como vamos a ver la próxima semana, va a ser 5,000 pesos más ricos en el cielo. Está diciendo
con sus acciones que su tesoro no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Está obedeciendo a la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 6, 19 al 21, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano amado? Si está en las cosas de este mundo, entonces tú vas a cerrar tu corazón a la necesidad de tus hermanos. Dar es entonces un acto de fe escatológica. Dar es un acto de fe con la vista puesta en el futuro, en nuestra resurrección. Es una forma concreta de decir: yo creo que este mundo es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Cuando la iglesia comparte sus recursos para sostener a los santos, para apoyar la obra del Evangelio, para cuidar del cuerpo de Cristo, está viviendo la realidad de la koinonía real. Esa comunión que se expresa no solo en palabras, sino en hechos. Y aquí, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos, porque el verdadero problema nunca ha sido el dinero. El problema es el corazón. Jesús dijo: donde está el tesoro, allí está el corazón. La forma en que damos revela en qué estamos confiando realmente. Si en las riquezas temporales de este mundo o en las promesas eternas de Dios. La iglesia primitiva, hermano, entendió esto. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión y compartían sus bienes según las necesidades de cada uno. Ellos sabían que habían sido comprados por precio y que todo lo que tenían pertenecía al Señor. Por lo tanto, la ofrenda cristiana no es una obligación fría ni un impuesto religioso. Es el privilegio de participar en la obra de Dios, el gozo de invertir en lo eterno y la evidencia de que el Evangelio ha transformado nuestras prioridades es el dar. Como dice Pablo, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Así que la pregunta final, hermano, no es cuánto damos, sino que revela nuestra mayordomía acerca del corazón. Si realmente creemos en la resurrección, si esperamos en un reino eterno, entonces aprendamos a vivir hoy como ciudadanos de ese reino. Invirtamos nuestras vidas, nuestros recursos y nuestro corazón en aquello que nunca pasará, en aquello eterno. Porque al final, cuando todo lo de este mundo desaparezca, solo permanecerá lo que fue hecho para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. La única moneda de cambio que usted puede hacer con Dios en el cielo es el dar. Es el dar. Si nosotros damos con el corazón correcto, como dice más adelante, según lo que hayamos prosperado, hermano, y damos alegremente, entonces, hermanos, vamos a acumular tesoros en el cielo. Y no estoy predicando el Evangelio de la prosperidad. Estamos todavía en el contexto de la resurrección y cómo esa doctrina, hermano, transforma nuestra forma de ser mayordomos. ¿Usted se ha fijado que en el McDonald's nunca hay ancianos atendiendo? ¿Ha visto alguna vez ancianos ahí? ¿Ha visto alguna vez en las universidades que ofrezcan posgrado, magíster en hamburguesas? ¿O un diplomado en cómo hacer y freír papas fritas? ¿Ha visto algo así alguna vez? Si usted va y le pregunta a uno de esos jóvenes, que siempre son jóvenes, ¿por qué estás trabajando aquí? Yo estoy trabajando porque necesito dinero para ir a la universidad, para comprar esto, para ir a otro lugar. ¿Pero no te proyectas en este trabajo? No. ¿Quién se proyecta vendiendo hamburguesas en el McDonald's? ¿Quién se proyecta vendiendo café en el Starbucks? Hermanos, son trabajos pasajeros. Por eso hay siempre jovencitos. Porque se les paga poco. Hermano, y es un trabajo arduo. ¿Por qué, hermano, te esfuerzas tanto en esta vida? Cuando en realidad tu reino no es ahí. No está aquí. Está en el cielo. Es como si un jovencito buscara hacer un posgrado en hacer hamburguesas. Hermano, esta vida es pasajera.
Nuestros trabajos son pasajeros, nuestros bienes son pasajeros. Somos administradores de lo que Dios nos da. Y la próxima semana espero que podamos seguir aprendiendo de que una doctrina aprendida realmente cambia la forma de vivir. Tú no vas a aprender una doctrina por cambiar tu forma de vivir. La doctrina aprendida va a cambiar tu forma de vivir, sí o sí. No seas solamente oidor de la palabra, no seas como ese hombre que vino, se miró en el espejo y finalmente se fue a su casa y olvidó cómo era, sino sé un hacedor de ella. Si Dios te habla el día de hoy, obedece, haz los cambios en tu vida. Y si Dios te está llamando al arrepentimiento porque has sido hallado falto, hoy día es el día en que vengas a Él en arrepentimiento y fe, no mañana. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y te ruego en el nombre de tu Hijo que no vuelva vacía, Padre, sino que produzca fruto en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y para tu gloria. Amén.